Continuamos ahora con la lectura en el capítulo 1 de Romanos. Hace 8 días nos quedamos en el verso 17, hermanos. Hoy iniciamos o reiniciamos en el verso 18. Romanos 1, 18. ¿Estamos en la cita, mis amados hermanos? Amén. Bien. Dice la palabra de Dios: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que tienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que, dice la palabra de Dios, no tienen ninguna excusa para decir que no conocen a Dios. Es fuerte el Pablo, hermanos. Es muy claro. Mi mamá es claridoso. ¿Sí? No se anda con rodeos o buscándole la vuelta. Él se va directo a la cabeza, hermanos. Te vamos corriendo detrás, va el peñazo en la nuca, hermanos. Así es Pablo. ¿Sí? No nos deja ir a ninguno de nosotros. Bien, si nosotros saliéramos a la calle a preguntar a las personas si conocen a Dios, ¿qué nos van a responder? En general sí, ¿verdad? En general sí. Pero, hermanos, también hay personas que van a decir, no lo conocen. ¿Sí, hermanos? Porque hay de todo. Recordemos, hermanos, que estamos aquí por voluntad propia, por el reconocimiento que tenemos de Dios, de sus bendiciones. El Señor no nos hizo en la creación como robots. Alguna vez cuando yo era niño o adolescente decía, ¿por qué Dios no nos la puso más fácil? Haz esto y pues yo lo hago. No. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos dotó con el libre albedrío, con la capacidad de decidir, a diferencia de las mascotas. Pero una que otra mascota anda decidiendo mejor que nosotros, hermanos. Alguna vez vi en una avenida muy transitada en una ciudad, la gente corriendo con sus cosas, con las criaturas en los brazos, abajo del puente peatonal. Preferían pasar por abajo. Una avenida de 6 carriles de lado y lado. Pero ¿saben qué me sorprendió? Ver dos mascotas, dos perritos callejeros, que subieron el puente peatonal, pasaron a los lados. Y eso lo volví a ver una vez más, una vez que andábamos por Izúcar de Matamoros. Lo mismo. ¿Sí? A veces los animalitos toman mejores decisiones o decisiones más sabias que nosotros. Consciente o no, la tomaron. Y mejor que los seres humanos que iban corriendo abajo del puente. Entonces, mis hermanos, Dios nos dotó de esa capacidad para poder elegir qué hacer, si lo bueno para nosotros o lo malo para nosotros. No para Dios, para nosotros. Pero ¿saben qué? Hay un problema. Hay un problema para la humanidad. Y ese problema se llama pecado. Pecado con el cual usted está luchando. Con el cual todos estamos luchando todos los días, hermanos. O alguno no está luchando con el pecado. Levanta la mano. Levántala con confianza, hermanos. Todos estamos luchando con el pecado, hermanos. Somos pecadores por naturaleza. Todos caemos todos los días de nuestros días, de nuestra existencia. El pecado es un problema grave en la humanidad. ¿Qué es el pecado, hermanos? Cualquier cosa que se aparta de lo recto o de lo justo, o es todo aquello que falta o lo que no es debido, hermanos, lo que no se debe hacer. Eso es la definición del pecado. Pero también escrituralmente en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Primera de Juan 5, 17.
Todas las malas acciones, ¿qué son, hermanos? ¿Qué son? Todas las malas acciones, ¿qué son? Pecado, hermanos. Ya vimos una definición de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua y la definición bíblica en 1 de Juan 5:17. ¿Qué provoca el pecado en la vida del ser humano? Nuestra vida, hermanos. Provoca que guiemos nuestros pasos y nuestras vidas bajo nuestros propios principios, bajo nuestras opiniones propias, personales, bajo nuestras acciones, bajo nuestras consideraciones. Sí, pero yo no peco tanto como el otro. Yo no peco tanto como el que está allá afuera. Esto vamos a ver un poquito más adelante si hay niveles o no, hermano. Pero cuando el pecado está gobernando la mente del ser humano, este relativiza todo, hermano. Todo es relativo. Dios es amor, sí, Dios me va a perdonar al final de los tiempos, porque así está en la Biblia, escrito así. Dios es amor, sí, también lo creo, hermanos. Pero también Dios es justo y nos va a dar lo que nos corresponde en el día del juicio final. Por gran misericordia no nos da lo que nos corresponde en este momento, pero llegará el momento, el día en que se rebasará el límite y entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. Señor, dame un chance. Toda tu vida, todos los días de tu vida tuviste la oportunidad para componer tu camino. Dios, mis queridos hermanos, en todo tiempo manifiesta su existencia y su poder en la creación. Por eso lo dice la palabra. Todos vemos en la creación a Dios, hermanos. Dicen unos sabios rabinos que toda la creación pronuncia el nombre de Dios. ¿Cómo, hermanos? El nombre de Dios, Yahweh, es un nombre impronunciable, hermanos. ¿Sí? Son sonidos, son consonantes. Y lo más parecido, de acuerdo a estos sabios, es que está en la inhalación del aire y la exhalación. Es lo más parecido al sonido del nombre de Dios, de acuerdo a estos sabios. Por lo tanto, si es así, toda la creación, hombres y bestias, proclamamos el nombre de Dios en nuestra existencia. Incluso aquel que no quiere reconocerlo como su Señor. Incluso ellos, hermanos. Salmo 19:1. Me dirán, es que el hermano está diciendo, Salmo 19:1, hermanos. ¿Qué nos dice? ¿Que lo saben de memoria, hermanos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, despliega la destreza de sus manos. Job 38:4-11. Esta es una consideración para aquellos que dicen, no existe Dios. Dice acá, dice Dios, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Tú que dices que no existo. Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió las dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás y aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Ven lo pequeñito que somos? El Señor nos habla en dimensiones que nosotros ni conocemos, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros como seres humanos ahí con el Tongoyo? Si nos dieran chance de ir ahí a asomarnos al cráter y exhalar, ¿qué nos pasa? Nos llamábamos, ¿verdad? Van a ser cultos para recordarnos. Así, hermanos. ¿Por qué? Porque somos muy débiles, somos pasajeros, somos
pequeñitos, débiles, finitos, hermanos. Y nosotros queremos dar patadas de ahogado contra el creador de la creación, valga la redundancia. Y escuchamos esas palabras necias de esos que dicen no existe Dios. Nosotros que somos testigos de la magnificencia de Dios, por misericordia y por piedad no les decimos nada, pero dan penaje con ese tipo de razonamiento. Por otro lado, el ser humano que viendo todo niega hacer la voluntad de Dios e incluso su existencia se describe en el Salmo 14:1. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Esas personas que dicen no hay Dios, están llenos de corrupción, están llenos de acciones malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Eso es el ser humano. Y en algunas ocasiones, a pesar de tanta evidencia del poder y de la existencia de Dios, hay quien se atreve a decir que no existe. Algunos otros que sí saben de su existencia, que sí lo reconocen, pero lo evitan. ¿Saben por qué lo evitan, hermanos? Porque se verían comprometidos a cambiar su estilo de vida. Se verían comprometidos a cambiarlos, a dejar de hacer cosas que les satisfacen, como lo siguiente, hermanos. Continuamos con la lectura. En Romanos 1, 21, 25. Continuamos con la lectura. Dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre ellos. ¿Qué pasó como resultado, hermanos? La mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rendieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, formas de aves, formas de animales de 4 patas y de reptiles. ¿Ven qué tan bajo queda el ser humano? Formas de aves. Me escuché. Verso 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Cuando no queremos reconocer a Dios, no ofrecemos adoración a Dios. ¿Qué es la adoración, hermanos? ¿Qué es la adoración? ¿Un canto bonito, un canto lento? No, hermanos. La adoración a Dios es obediencia. Cuando no queremos reconocer a Dios, no estamos dispuestos a obedecer a Dios. No nos queremos sujetar a su autoridad. No queremos moldear nuestra vida a su voluntad. Incluso nos da pena, hermanos, que sepan que somos cristianos. En la calle, en el trabajo. ¿Quién de aquí es cristiano? Y no levanta la mano. Cuando dice el servicio militar, un cabo que le apodaban el killer. ¿Se acuerdan del killer de Street Fighter? Así igualito. El killer, así le llamaban. ¿Quién es cristiano? Yo levanté la mano y otros 3. Pasen para acá. 20 lagartijas por ser cristianos. ¿Sí? Y muchos prefieren avergonzarse, se avergüenzan de ser llamados hijos de Dios. En el trabajo, ay, el aleluya, ay, el hermanito, el padrecito. En mi oficio anterior me decían el padrecito, hermanos. Gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces quería decir que me veían diferente. Si a usted le dicen de alguna manera, gracias a Dios, dé gracias a Dios, hermano. Porque lo ven diferente. Atrás de ese insulto
está el reconocimiento. Entonces, dice una bienaventuranza: bienaventurados aquellos que padecen persecución y mentiras, y ataques, porque serán considerados hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Nos da pena a algunos, hermanos, porque vivimos en un mundo secularizado, un mundo donde no quieren ya la religión, un mundo donde dicen, hermanos, nos ven como fanáticos, nos ven como retrógradas, nos ven como los seguidores de un libro que ya no tiene vigencia, hermanos, ante las necesidades según el mundo actual. Ante esas necesidades, consideran que nosotros ya no estamos vigentes con lo que creemos y lo que profesamos. Entonces aquí una anotación, un paréntesis. Si defender la vida, si defender el matrimonio y defender a la familia me convierte en retrógrado, me convierte en fanático, pues que nos apunten en la lista. ¿Sí o no, hermanos? Fanáticos, gloria a Dios, hermanos, porque defendemos la vida, porque defendemos a la familia y al matrimonio, el santo matrimonio, que es bendición para todos aquellos que estamos casados. ¿Cierto o no, hermanos? Amén. Hermanos, amén. Amén. Te escuché el amén, hermanos. Pero es bendición, hermanos. Entonces, al no aceptar la idea de que Dios moldee nuestra vida, hacemos lo que el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 32, versos 1 al 6. Vamos a recordar muy rápidamente esto. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, recordemos, después de que salieron de Egipto, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: oye, vamos a hacernos dioses, haznos un Dios que pueda guiarnos. No sabemos qué le pasó a Moisés. Dice mi versión: no sabemos qué le pasó a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y Aarón respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganlos. O se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle la forma de qué, hermanos. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de la necesidad del ser humano? ¿Cómo es el ser humano? Que a pesar de haber experimentado la potencia de Dios en las plagas en Egipto, el cumplimiento de esa palabra de que iban a ser liberados, viendo cómo una nube los cubría de día y cómo el fuego los alumbraba y los cobijaba con su calor por las noches, viendo cómo había destruido al ejército de Faraón en el Mar Rojo, y unas horas después o días después dicen: oye, ya se perdió esto. ¿Cómo nos olvidamos de lo bueno que es Dios tan fácilmente y tan pronto, hermanos? Israel, después de algunos siglos en cautiverio, hermanos, traían consigo muchas ideologías, muchas prácticas, muchas enseñanzas religiosas. Eso provocó que en su necedad mandaran a construir un becerro, aquello que habían visto durante siglos en Egipto. No se lo sacaron de la manga, hermanos, lo aprendieron en Egipto y lo quisieron aplicar en su vida. Israel se sentía libre. Ponga aquí atención. Israel en ese momento, ya Egipto había quedado atrás, ya no había ejército que los persiguiera. Israel se sentía libre. Israel, hermanos, se sentía sin opresión de un enemigo. Estaban de buena manera en una especie de plenitud, hermanos. Ya somos libres. Si esa idea
esa figura de Israel la pasamos en nuestro contexto, hermanos. Nosotros, Israel, cuando estamos en plenitud de nuestra vida cotidiana, hermanos, volteamos hacia arriba, nos acordamos de Dios. A Israel, hermanos, se le olvidó Dios muy pronto. A nosotros, ¿qué es aquello que en algunas ocasiones, cuando estamos bien, cuando nos va perfecto, cuando hay salud, qué es aquello que en ocasiones se convierte en nuestro becerro de oro? ¿Qué usted convierte en su becerro de adoración? ¿Su familia? ¿Su esposa, hermanos, hermanas, su esposo? ¿Sus hijos? ¿El dinero, el trabajo, su formación académica? ¿Qué es lo que pone como prioridad, hermano? ¿Ese es su becerro de oro? ¿Sus posesiones? ¿Qué es su becerro de oro? ¿Cuál es su becerro de oro, hermano? Hermano, ven que somos bien parecidos a Israel. Israel somos nosotros, hermanos. ¿Qué es aquello que aún conociendo a Dios nos desvía de su voluntad? Es bien complicado y se nos olvida bien fácil sus bendiciones, hermanos. Y nos acordamos más de cuando nos va mal que cuando nos ha ido bien. No, que pues no he tenido ningún problema. Eso ha sido la bendición de Dios, hermanos. Pero la hemos normalizado tanto que ya no es espectacular para nosotros. Por lo tanto, decimos y asumimos, pues es el trabajo de Dios. Y nos olvidamos de agradecerle por todas sus bendiciones. Vamos a continuar leyendo esta tercera parte de esta lectura, a partir del verso 26. De Romanos capítulo 1, verso 26 al 32. Vamos a leer esta parte, hermanos, que fue escrita, hermanos, no fue escrita ayer ni antier, fue escrita más o menos hace cerca de 1960 años. Y vamos a ver qué dice. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo con unas con otras. Verso 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Verso 28. Porque no he acabado. Dice, ok, sí, no. Sí, escuela de pecadores. No, espérense. Vamos a ver qué continúa diciendo. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y ¿qué más, hermanos? Chismes. Son traidores, son insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Quién de nosotros se salvó, hermanos? ¿Quién se salvó de nosotros, hermanos? Yo creo que pocos nos hemos salvado. Y yo creo que ya no me salvaré.
Es una palabra, hermanos, escrita hace 1960 y tantos años, más o menos. Parece que fue escrita hoy, ¿verdad, hermanos? Por Pablo. Pablo le escribió por ahí del año 60-65 en nuestra era, a los hermanos que habían abrazado la fe en el corazón del Imperio Romano. De alguna manera nosotros vivimos influenciados aún bajo la ideología de esos imperios romanos y griegos. Por eso es muy vigente esta palabra para nosotros, hermanos. He aquí la prueba de la inspiración divina en estas cartas. ¿Por qué, hermanos? Porque siguen estando vigentes en nuestros días. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano en todas las épocas siempre se ha inclinado a hacer lo malo. Génesis 8:21, en una parte dice, aun cuando todo lo que ellos piensan e imaginen, siempre se inclinará al mal. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde su niñez. Es un tema que voy a tocar con los hermanos de las pláticas bautismales. Pero la condición del ser humano es siempre hacer lo que es incorrecto. Incluso cuando no hay conciencia del ser humano, cuando un ser humano es un bebé, al bebé no le interesa si su mamá tiene tiempo, si está cansada, si está enferma. La naturaleza de esa criatura es que necesita atención sí o sí. Ahí está la naturaleza, hermanos, del ser humano. Esa es su condición. Entonces aquí se cumple lo que dice el Génesis. Siempre nos inclinamos a hacer lo que no está bien desde nuestra niñez. Cuando Noé y su familia ofrecían sacrificios como gratitud a Dios, esto fue lo que Dios dijo. Cuando después del diluvio, Noé y su familia ofrecen sacrificios de gratitud. Entonces dice, no volveré a mandar otra inundación, a pesar de que sus pensamientos siempre se inclinan hacia lo malo. A pesar. El Señor conoce la condición de usted y mi condición. El hombre y la mujer vive sin la presencia de Dios. No lo reconoce como su Señor, ni está bajo su autoridad. Por esa razón la humanidad vive en una degradación constante. Y lo vemos ahorita, hermanos, allá afuera. No hijos, ideologías de género, lo que le llaman así. Yo género lo considero la música. Pero bueno, quieren decir que ideología de género también a la orientación sexual. Pero solamente es el resultado de la degradación del corazón perverso, del corazón que está alejado de Dios. El ser humano, mis hermanos, quisiera ser libre. El ser humano, mis amados hermanos, ha tomado sus propias decisiones. Y por sus propias decisiones el ser humano ya se hubiera extinguido hace mucho tiempo. Por sus propias, lo que vemos ahora en la ideología de género y eso ha existido siempre, hermanos. Voltea a ver a los griegos y váyanse más atrás. Lo mismo, hermanos. No hay nada nuevo. Solamente se repite lo mismo. Y nos vienen con ideas, ¿cómo le llaman ahora? Progresistas. Cuando son ideas que vienen siendo traídas desde hace siglos y milenios atrás. La Biblia ya lo estaba manejando aquí. La Biblia ya lo estaba confrontando desde esos tiempos, hermanos. El ser humano en su libertad considera que es dueño de su cuerpo, considera que es dueño de sus ideas, considera que es dueño de su propia vida. A ver, ser humano, a ver, hermano, va a amanecer mañana. ¿Sabe si va a llegar el lunes? ¿Sabe si va a llegar con bien al rato? Dios quiera que sí, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nuestra vida. Pero el ser humano en su naturaleza asume que él se gobierna y tiene la capacidad de gobernarse por sí mismo.
Entonces, cuando estamos lejos de Dios, indudablemente, hermanos, no es de que puede que yo me salve. No, indudablemente va a caer presa del pecado. El que está en el pecado dice que está bien. Usted lo sabe, usted lo ha visto. No, yo estoy muy bien. ¿Por qué, hermanos? Porque se nubla su entendimiento. Y él cree que va a poder salir por sí mismo. Lo que pasa con alguien que tiene un vicio. No, yo puedo. Cuando ve, ya está bien metido en el vicio, hermanos. Así es el pecado, hermanos. Pero hay alguien que sí tiene el poder de sacarnos del pecado. ¿Quién cree que es? ¿Quién cree usted que es? Es Dios, hermanos. Es Dios. Dios sí tiene esa capacidad. Con todo eso, el hombre que no hace su voluntad se nota a distancia, hermanos. Tiene destellos de voluntad a veces. Mira, me regaló esto y esto y lo otro. Pero sus acciones y su vida nos dice que están alejando de Dios. Cuando un hombre y una mujer están alejados de Dios, también se escuchan. Se ve y se siente, y no es una porra. Se nota la distancia. Ya vimos los atributos despreciables en la lectura que pasamos. Dios tiene otros atributos. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Todos lo saben. Salmo 139. Sabes, verso 2 al 4, sabes cuando me siento, sabes cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo, cuando descanso en casa, sabes lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo puede, Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Tercer atributo, omnipresente. Dios no está solamente en el santuario. ¿Dónde está Dios, hermanos? Primer libro de los Reyes, capítulo 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermanos, Dios no se encierra en un lugar. Dios está presente en todas partes. Cuarto, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no cambia. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Quién lo dice? Jehová mismo, hermanos. Dios es eterno, es decir, que no tiene principio y no tiene fin. Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo, el Rey eterno. Dios, séptimo atributo, es santo. Primera de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? Dios mismo, hermano. 7. Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel. Número 8. Dios es paciente. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Número 9. Misericordioso. Salmo 136:1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre. 10. Solamente saqué 10. ¿Por qué más, hermanos? Dios tiene muchos atributos. El número 10 es amoroso. 1 Juan 4:8. El que no ama a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es. ¿Cómo está nuestra vida en estos momentos? La vida de usted. ¿Qué atributos sobresalen en nosotros? Los atributos de Dios: mentirosos, peleoneros, chismosos, calumniadores. ¿Qué es lo que sobresale? O un poquito de acá y un poquito de acá. ¿Sí, verdad? Si ponemos en la balanza, ok, tenemos un poquito de aquí y un poquito de acá.
Si ponemos en la balanza, se hombre y quién, hermanos. Nos parecemos a Dios y nos parecemos a aquellos que no quieren hacer la voluntad, no hacen la voluntad de Dios. En el texto bíblico, hermanos, se hace mucho énfasis en los pecados sexuales, ¿no? Y nosotros también. ¿Por qué, hermanos? Porque asumimos que son escandalosos. Son espectaculares. Ay, fíjate que el hermano hizo. Pero si el hermano Israel robó, no vende tanto esa noticia. Ese chisme, ¿verdad? No es igual de impactante como si fuera adúltero o hiciera otras cosas que no debe, ¿verdad? En el ámbito sexual. Por eso Pablo primero decía las acciones sexuales, y por eso le dije que ya se lo ha acabado, porque ahora nos toca a todos, y nos toca. Esas consideraciones de nosotros como seres humanos, de que hay pecados más grandes y pecados chiquitos. Para Dios, hermanos, están en el mismo nivel de transgresión. ¿Por qué, hermanos? Porque evidencia que estamos alejados. Yo puedo ser adulto, yo puedo ser mujeriego, puedo robarme el dinero de proyectos. ¿Cuál pecado es más grande y cuál es más chiquito, hermanos? Igualitos, hermanos, porque muestran que no doble la voluntad de Dios. Un pecado en el cual nosotros caemos muy fácilmente es el chisme, hermanos. Llevar y traer. Fíjate que dijeron esto a poco. Ay, a mí me dijeron esto otro y lo aumentamos. Y al rato, si yo me empiezo a decir algo aquí como el teléfono descompuesto, y regresa con mi hermana Citlali, va a llegar bien distorsionado porque nos gusta cambiarle. Así es el ser humano. Esa es nuestra naturaleza. Vivir sin Dios, disfrutando los placeres de la vida y de los sentidos, trae satisfacciones momentáneas. Sí, el pecado sabe rico, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí, sabe rico el pecado? Se siente bonito, ¿ah? Pero le decía a los hermanos de la plática prebautismal, el pecado es como una tarjeta de crédito. Al rato, hermanos, el crédito con el alto interés, la carga emocional y espiritual, va a ser bien complicado pagar. La deuda quedaría elevadísima, hermanos. Pero, hermanos, hay un chance, tenemos una oportunidad de pesar. Si estamos pecando, el Señor le invita a que reconozca que es pecador. Así como el alcohólico. Buenas tardes, soy Israel López Morales y soy alcohólico. El primer paso para salir adelante, hermanos, es reconocer. Pasa vos, hermanos, soy Israel López Morales y soy pecador. Es el primer paso, reconocer que somos pecadores. Pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios. Pero no es un perdón de cada mes o cada 3 meses. No, perdón a Dios y no volver a hacerlo, hermanos. Si no nos sirve de nada pedir perdón a Dios, que no habría arrepentimiento. Debemos hacer un cambio radical en nuestra vida. Me dicen algunas veces, es que, hermano, no puedo cambiar todo de golpe. Inténtalo y Dios te va a sostener. Dios tiene ese poder. El Evangelio tiene ese poder. No luchen solos. Si quieren luchar solos, pues sí, va a ser bien difícil. No luchen solos. Acérquense al hermano, a la hermana, que sabe que le va a ayudar, no que lo va a mantener igual de sumido en el pecado. También tenemos que ser bien selectivos. Me voy a acercar para que me ayude el hermano o la hermana, que sí me va a ayudar a salir adelante. Acérquense a un servidor, que a eso vino, hermanos. Por eso dejé mi casa. Pues a eso venimos. Pero no luchen solos. Porque luchar solo es bien difícil. ¿Para qué luchar solos si podemos hacerlo mutuo?
Entonces, mis hermanos, mis queridos hermanos, junto a usted, voltea a su izquierda y a su derecha. Ya casi concluyo, ya hermanos, ya van a descansar. Pero ven a su derecha y izquierda. Ya ve el hermano que tiene junto a usted. Volteen, ¿no? Si ven, hermanos. Hola, hermano. Ese hermano que usted volteó a ver está luchando con un pecado. A veces somos esposos, pero para no preocupar a la esposa no decimos nada, hermanos. Y viceversa. Pero ese hermano que usted tiene junto a usted puede ser que esté luchando con un pecado. No hagamos juicios, hermanos. No juzguemos. Acompañemos con paciencia. Acompañemos con misericordia, hermanos. Ayudemos a levantarse al que cayó. ¿Por qué, hermanos? Porque al rato nosotros podemos ser los que caigamos. Ahorita nos consideramos muy, muy fuertes, pero al rato el enemigo entra por la manera en que menos se lo imagina. Y la manera más hermosa y más bonita y más delicada. Incluso de una manera considerada santa. El enemigo entra, hermanos, y entra en una mala percepción, en un mal comentario, en no reconocer los dones, en no reconocer la dignidad del ser humano que tenemos frente a nosotros. El pecado entra de innumerables maneras. Por lo tanto, hermanos, no juzguen, porque al rato usted puede ser el que sea necesario. Nuestros hijos van detrás de nosotros y nuestros hijos pueden ser los que estén tirados en el pecado. Así es que, hermano, no cante victoria y esforcémonos por hacer la voluntad. Vivir sin Dios, hermanos, es algo muy triste y es algo terrible. Es una gran tragedia para nuestra vida, vivir sin Dios. Para nosotros, para nuestra esposa, nuestro esposo, para nuestros hijos. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Él va a suplir todo lo necesario. Sanará nuestro corazón cuando lo necesitemos. Romanos 8:31 dice: si Dios con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Que nuestros amigos, aquellos que no conocen a Dios, que nuestros familiares, si su esposo no hace la voluntad de Dios, si su esposa no le acompaña, si sus hijos no le acompañan, es necesario que ellos vean a Dios reflejado en nosotros. Romanos 8:14, ya concluyo ahora sí. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son considerados, hermanos? Hijos de Dios. Déjense guiar por el Espíritu de Dios. Molde su vida de acuerdo a la voluntad de Dios para que seamos considerados hijos del Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasamos.